Sierra de Historias, con Alberto Garín. Si pensamos en Felipe II, su obra magna es el monasterio del Escorial. Para muchos historiadores es la representación máxima del rey ultracatólico que decide encerrarse a vivir en un palacio integrado dentro de un monasterio. Gran error, porque el concepto de monasterio real está claramente asociado a las monarquías hispánicas. Y monasterios reales no solamente están en el del Escorial, sino en los siglos previos, todo rey que se preciara de las coronas de León, de Castilla, de Aragón o de Navarra, disponían de sus propios monasterios reales. Vamos a ver algunos de ellos. El 23 de abril de 1563, Felipe II hizo poner la primera piedra del monasterio de San Lorenzo del Escorial. El nuevo cenobio era levantado para conmemorar la victoria de las tropas españolas sobre las francesas en la batalla de San Quintín de 1557. Pero desde su origen, la idea no era solo edificar un monasterio para la orden jerónima, sino además construir un palacio dentro del monasterio donde Felipe II podía residir, así como un panteón real donde albergar los cadáveres de los padres del rey, del propio rey y de todos sus sucesores. El Escorial terminaría por convertirse en el símbolo de la monarquía católica y sobre todo de Felipe II. El palacio que el rey se hizo construir a la espalda de la iglesia era de unas dimensiones reducidas si se compara con el resto del monasterio. Las estancias privadas del rey eran aún más pequeñas, ubicadas a un lado del presbiterio que Felipe II podía ver desde su despacho o desde la cama. Para muchos historiadores, esta disposición, el pequeño palacio inserto dentro del gran monasterio, la habitación del rey mirando al altar, era la mejor demostración de cómo Felipe II encarnaba el modelo por antonomasia del monarca contrarreformista y ultracatólico. En definitiva, un rey retrógrado y oscuro. Sin embargo, Felipe II solo estaba siguiendo una tradición de varios siglos de los monarcas hispanos, la de residir, ya de forma episódica y permanente, dentro de monasterios. Una tradición que surgió con los reyes de Asturias y que se dio por igual entre los reyes de León, los de Castilla, los de Navarra o los de Aragón. El ejemplo más antiguo es el de Santianes de Pravia, en Oviedo. El rey Silo de Asturias había decidido instalar la capital de su pequeño reino en esa villa de Pravia, y en la cercana localidad de Santianes hizo construir, hacia el año 774, la iglesia de San Juan. El templo actual es una reconstrucción de aquel que hubo en el siglo VIII. Sabemos que en Santianes además hubo un monasterio que ya podía existir en tiempos de Silo, y que el rey hizo construir un panteón real donde habría de ser enterrado él mismo, su esposa y uno de sus sucesores. Este modelo del rey Silo de instalar un conjunto religioso palaciego a las afueras de la capital del reino sería copiado por sus sucesores. Así, Alfonso II haría levantar a comienzos del siglo IX San Julián de Prados a las afueras de Oviedo, cuando esta ciudad se convirtió en la nueva capital de Asturias. Y también haría su propio conjunto monasterio-palacio, Ramiro I, sucesor de Alfonso II, a mediados del siglo IX, cuando hizo construir, entre otros edificios, la iglesia de San Miguel de Lillo y el Palacio de Santa María de Aranco, también a las afueras de Oviedo. En todos estos casos, es cierto que la alteración sufrida por los diferentes edificios a lo largo del tiempo hace difícil la lectura de ese monasterio real que habría de copiarse en el Escorial, algo que es mucho más visible en ejemplos más tardíos que vamos a ver a continuación. Sin abandonar el reino de Asturias, otro caso monasterio real, pero en esta ocasión para un monarca que buscaba dónde retirarse al abandonar la corona, fue el de San Salvador de Valdedios, también en la provincia de Oviedo. Valdedios fue mandado construir por el rey Alfonso III a comienzos del siglo X. Es cierto que este rey no llegó a recluirse en el monasterio, pero puso el ejemplo que habrían de seguir otros monarcas hasta llegar al caso del emperador Carlos V en Yuste, 6 siglos más tarde. En el caso del reino de Navarra, el monasterio real más antiguo fue el de San Salvador del Eire. Fundado a mediados del siglo IX, el rey Fortún Garcés decidió retirarse allí y convertirse en monje cuando dejó la corona en la primera mitad del siglo X. A comienzos del XI, sería el futuro Sancho III el Mayor quien sabemos que residió y fue educado en Leire, lo que le llevaría años después a mejorar notablemente este monasterio. Un hijo de Sancho III el Mayor, García Sánchez III, hizo construir el monasterio de Santa María la Real de Nájera, que lo convirtió además en el panteón de los reyes de Navarra.
En el caso del Reino de León, destaca el monasterio de San Benito de Sahagún. Había sido fundado en tiempos de Alfonso III, en la primera mitad del siglo X, pero fue Alfonso VI, ya rey de León a finales del siglo XI, quien decidió hacerse construir un palacio dentro de San Benito donde residir con regularidad, y además levantó un panteón real que terminaría por ser usado por él mismo y sus sucesivas esposas. El caso de Sahagún es, sin duda, el precedente más antiguo, a la vez que el más completo, de lo que Felipe II hizo en el Escorial 500 años después. Ya en el siglo XII, la infanta reina Sancha Raimúndez, nieta de Alfonso VI, el de Sahagún, y hermana de Alfonso VII, se hizo construir unas estancias propias en el rehabilitado monasterio de monjes benedictinos de Carracedo, en León. De esta forma, Sancha seguía la costumbre real de residir en un monasterio, pero en este caso de orden masculina, dado que como la infanta participaba en las labores de gobierno de su hermano, a quien además acompañaba con regularidad, habría resultado muy difícil ejercer ese papel de gobierno residiendo en un monasterio femenino. En el caso del Reino de Aragón, el que podemos considerar monasterio real más antiguo sería el de San Juan de la Peña, en Huesca, que fue utilizado como panteón de los reyes de Aragón hasta el siglo XII. Más interesante resulta el caso del monasterio de Santes Creus, en Tarragona. Fundado a mediados del siglo XII y favorecido desde su origen por los condes de Cataluña, en 1280 el rey de Aragón, Pero III, decidió convertirlo en panteón real, sustituyendo por tanto a San Juan de la Peña. Pero es que en 1313 el hijo de Pero III, Jaime II, se hizo construir un palacio dentro del monasterio de Santes Creus para residir en él de forma episódica. Santes Creus perdió su posición privilegiada cuando en 1340 Pedro IV el Ceremonioso, nieto de Jaime II, el que había hecho construir el palacio, decidió que el Panteón Real de Aragón había de estar en el monasterio de Poblet, un cenobio cisterciense fundado a mediados del siglo XII. El hijo de Pedro IV, Martín I, se haría construir también él, a partir de 1397, un palacio en Poblet donde habría de vivir con su familia. Un poco antes, en el Reino de Castilla, en 1390, Enrique II había ordenado la construcción del monasterio Cartujo del Paular, en Madrid. En esta obra, además de la iglesia y las diferentes estancias del monasterio, se contemplaba la edificación de un palacio donde los reyes pudieran pasar algunas temporadas. Sin salir de Castilla y a finales del siglo XV tenemos el monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo, obra ordenada por los reyes católicos para conmemorar la victoria de Toro, que fue concebido como panteón real y que podría haber servido también para albergar a los monarcas en determinados momentos. Es cierto que San Juan de los Reyes perdió importancia cuando los propios reyes católicos terminaron por elegir Granada para su última morada, y sobre todo cuando el panteón real de la monarquía unida terminó por instalarse en el Escorial. En este rápido repaso a los monasterios que fueron concebidos por los reyes como espacios de residencia, además de centros religiosos, no hemos querido incluir aquellos otros que fueron financiados por el patronazgo real, pero que no tuvieron ese objetivo añadido de contar con un palacio para el monarca. Esto hace que no podemos incluir dentro de estos monasterios reales residencias a otros cenobios tan conocidos como San Isidoro de León, de comienzos del siglo XI, con esa interesantísima cripta real de finales de esa centuria, o el monasterio de Oliva en Navarra, de mediados del siglo XII, o las Huelgas de Burgos, ordenado por Alfonso VIII a finales del siglo XII, o el monasterio de Guadalupe en Cáceres, edificado para conmemorar la victoria en la batalla de Salado a mediados del siglo XIV en tiempos de Alfonso XI. En cualquier caso, queda claro que cuando llegamos al siglo XVI era habitual que los monarcas hispanos residieran de forma temporal o permanente en un monasterio. En ese sentido, antes que el propio Felipe II, tanto su padre Carlos V como su abuela Juana I ya habían optado por esa solución. Cuando Juana se retira a Tordesillas a partir de 1509, lo hace en un palacio en las cercanías del convento de Santa Clara. Es cierto que la reina no se alojó dentro del convento, pero sí practicó una vida parecida a la de una monja y participaba con regularidad en las ceremonias de las clarisas. No hemos de olvidar que Juana, a pesar de todo, seguía siendo la reina, debía contribuir con su firma a actos de gobierno, y esto es lo que puede explicar por qué no estaba viviendo dentro del espacio claustrado. Su hijo Carlos V, en el momento de abdicar, también decidió instalarse a partir de 1556 en un convento, el de Yuste, en Cáceres, donde se hizo habilitar su propio palacio. Por tanto, no tiene nada de extraño la construcción del Escorial, que a su vez conmemoraba una victoria militar, era empleado como panteón real y servía como residencia real.
tal como acabamos de ver. Había conventos que celebraban victorias, como el de San Juan de los Reyes o el de Guadalupe. Había aquellos que estaban previstos para albergar panteones reales, como el de Santianes, el de Nájera, San Isidoro, Santes Creus o Poblet. Pero sobre todo, había muchos monasterios que habían sido previstos como residencias para los reyes, como los de Leires, Sahagún, Carracedo, Poblet, El Paular o Yuste. Por tanto, cuando Felipe II se hace construir el Escorial, no se trata de que sea un rey ultracatólico y retrógrado que por eso se hace encerrar entre religiosos en un monasterio. Sencillamente, estaba siguiendo la tradición hispana de todos aquellos otros monarcas que le precedieron y que también residieron en monasterios reales.